de puntos. Es parte del juego, es parte del compromiso, es parte de la materia. Y ahora ustedes van a ser partícipes en la evaluación de los equipos junto conmigo. Así es que, si no me entienden, pregunten, porque no tengo más que 4 minutos para que a las 7:10 empiece el primer equipo que va a exponer y ya le estemos aplicando lo que estamos quedando ahorita. Quienes ya han trabajado conmigo ya saben de qué se trata, pero también ya saben que, ay, se me olvidó, perdóneme, déjeme dárselo después. Nada, no hay chance. Ay, es que pues nomás se me murieron 3 trabajadores, ¿no? Nada, no hay chance. Es que, pues nomás hubo 2 accidentes y perdieron las manos. Nada, no hay chance. Como ingeniero no tienes chance. No te puedes equivocar. Y aquí, pues te equivocas y no va a haber pérdida de manos, ni de vidas, ni de nada. Solo va a haber pérdida de puntos en la calificación. Entonces, ¿qué te estoy pidiendo? Que al final uno de su equipo a mi WhatsApp personal me va a mandar, por ejemplo, si Joshua es el encargado de su equipo, del celular, del número de Joshua, me va a decir, soy el integrante del equipo. ¿De qué equipo eres, Joshua? Del 2. No, yo del no 5. sé quién es el 2. Del equipo. Los de la NOM 005. Eso sí. Soy Joshua de la norma 05 y mi equipo califica al equipo que expuso. ¿Quién es el primer equipo que expone? Nosotros, profesor. ¿Qué norma, compañera? Norma 17. Norma 017. Soy Joshua del equipo de la norma tal y calificamos al equipo de la norma 17 con tanto en contenido, con tanto en información, una calificación del 0 al 10, y con tanto en la forma en cómo se expresaron, en la forma como presentaron, en su dicción, en su asertividad, en sus gestos, en sus movimientos, porque es obligación de los integrantes del equipo, a menos que me lo digan con anticipación que no tienen la tecnología, los métodos, el equipo para abrir su video, ahí es cuando hago la excepción. Pero es obligación que los compañeros del equipo 17 abran su cámara y es obligación de ustedes que van a calificar, que los escuchen, que los vean, para que califiquen la kinésica, la proxémica, el paralenguaje y todo su comportamiento al exponer. Como si estuviéramos en clase, así. Hasta la forma en cómo están vestidos para presentar. Hay una competencia que allá afuera se pide, que desgraciadamente, y lo digo con toda honestidad y con toda esperanza de que cambien, como ingenieros somos muy fachosos, somos muy pandrosos, como dicen ustedes. Se van a trabajar de tenis, se van a trabajar con la playera rota, se van a trabajar con... Y aún cuando tienen puestos, y muchas de esas veces, esa presencia, esa competencia que le llama DHL, la empresa más grande hace unos años en personal contratado, era una competencia que le pedía a su gente, vístete de acuerdo a la ocasión. Entonces, todo esto ya debe de ser parte de lo que se involucra en exponer en mis grupos. Te calificamos todo. Y entonces, si yo veo una película de King Kong contra Godzilla, que le pongo 10, que me fascinó, que es excelente en el sentido de la ciencia ficción y de bla, 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 y Emily Blas dice, pues yo le pongo 3, maestro. Pues fíjate que estamos calificando la acción y esto y lo otro. Si no me compruebas el por qué un 3, el 3 te lo pongo a ti, a tu equipo. Calificamos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos presentan, y no calificamos si me caen gordos, si me caen gordas, si no. ¿Ok?
¿Qué nos van a presentar? La norma 017. ¿Qué nos van a presentar? Los puntos más importantes auditables, inspeccionables para la norma 017 en 20 minutos. Y para el examen final, para la parte final del tercer departamental, nos van a dar casos prácticos, ejemplos de aplicación, ejemplos de cómo se cumple con la norma. Eso es lo que vamos a calificar ahorita en el segundo. Su dicción, su proxémica, su kinésica, su paralenguaje, su manera de afrontar las preguntas, de responder las preguntas, el contenido de lo que nos están presentando de la norma y mis intervenciones, cuando sean para meter algo que no está, así lo voy a decir, y entonces eso también se sanciona. Son las 7:11. A partir de este momento, pongan su diapositiva, díganme a quién le doy la opción de compartir para que anotemos. Permítame, porque el tiempo se le va al equipo. Si alguien está afuera y no va a entrar, pues ya no entró. Déjame terminar, por favor. Entonces, ya está, se me fue. ¿Qué estaba diciendo? ¿A quién le paso la opción de compartir? A mi profesor. Okay. Juan Antonio. Juan Antonio, voy a darle entrada a los que están afuera y por favor, en cuanto tengas tú la posición de dar, no les des acceso a nadie. Por favor. Ok. Admitimos a Ceballos, a Melissa Vázquez Natalia, a Miriam Palacio, en el entendido que son 12 minutos después y en el entendido que la clase empieza a las 7 y que en el momento que empiecen a exponer ya no recibimos a nadie. ¿Ok? Compañeras que me ayudan, en cuanto tome la posesión el compañero Juan, habla Juan para que te vea y te pase la... Aquí estoy, profe. Juan Antonio Cárdenas, en cuanto él tenga la posibilidad, en ese momento tomas la captura para pasar la lista. Así es el rigor, no es correcto que estén entrando y saliendo cuando hay una presentación, así es que ya les di entrada y ya no entra nadie más, empezamos con la exposición, son las 7:13, corren tus 20 minutos. Sí, profesor. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 6. Mi equipo está conformado por Blas Pérez Basti Emily, Cárdenas Prieto Juan Antonio, su servidora Infante Pérez Carla Michelle, Luna Contrera Mario, y nosotros vamos a hablarles sobre la NOM 017 STPS 2008, equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Veremos el objetivo de nuestra norma que nos explicará mi compañero Mario. Corrección, no existe el equipo 6. Tú eres el equipo norma 017 STPS. ¿Sale? Gracias. Cárdenas, Infante y Luna. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. El campo de aplicación de esta norma aplica para todos los centros de trabajo del territorio nacional en los que se requiere el uso del equipo de protección personal. Y algunas de las definiciones más importantes es autoridad del trabajo o autoridad laboral, que son las unidades administrativas competentes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad e higiene de trabajo. El equipo de protección personal, que es abreviado es EPP, que es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causadas por agentes o factores generados
con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de emergencias. Y disposición final, que son las medidas que se aplican al equipo de protección cuando este ya está deteriorado, y pues se refiere al destino final que se le va a dar a este equipo de protección personal una vez que ya no es útil. Tenemos las obligaciones del patrón, que pues tienen que dar cumplimiento a la NOM, y algunas de ellas son mostrar a la autoridad del trabajo los documentos que la presente norma le obliga a elaborar o a poseer, identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores, determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos, proporcionar a los trabajadores equipo de protección que cumpla con las condiciones establecidas, así como brindarles la capacitación. Comunicar a los trabajadores y contratistas los riesgos de trabajo a los que están expuestos, así como las reglas de seguridad. Supervisar que durante la jornada de trabajo los trabajadores utilicen el equipo de protección proporcionado con base a una capacitación y un adiestramiento que se les proporcionó, e identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiere el uso obligatorio del equipo de protección personal. Posteriormente tenemos las obligaciones de los trabajadores, que pues tienen las siguientes obligaciones: participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione, utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, revisar antes, durante y al finalizar su turno de trabajo las condiciones del equipo de protección personal que utiliza, e informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo protejan, para darle un mantenimiento o que se le reemplace. Y bueno, las indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal están, digamos, como que en una lista de verificación que se basa en algunos puntos, los cuales son basarse en la información proporcionada por el proveedor, distribuidor o fabricante del equipo, contar con instrucciones para verificar su correcto funcionamiento, identificar las limitaciones del equipo e incluir la información sobre la capacidad o el grado de protección que éste ofrece, incluir la información que describa en qué condiciones nos proporcionan este equipo y dónde no se debe de usar, considerar un tiempo vida de útil y las fallas o deterioros que posteriormente el trabajador vaya identificando, considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para minimizar los efectos, incluir acciones que se deban realizar antes, durante y después de su uso, indicar cuando el trabajador esté en contacto con posibles agentes infecciosos, establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección del equipo y prever que si este equipo se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el mismo usuario o por alguna otra persona designada, y establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse si muestran algún deterioro, indicar que este reemplazo pues se deba realizar con las refacciones de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor, precisar los lugares y formas donde se debe de almacenar este equipo de protección para que pues no presente algún daño o algún mal funcionamiento, y establecer las medidas de seguridad para tratarlo como residuo sólido cuando este está contaminado con alguna sustancia química peligrosa, y pues así que su descontaminación no sea posible, o pues ya sea que se le dé algún otro uso. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Ok, en la norma de igual forma nos habla acerca de las unidades de verificación. Estas unidades pueden o no ser contratadas por el patrón. Su finalidad es verificar el grado de cumplimiento de la presente norma. Digo pueden o no, dado que la norma es muy clara en cuestión de los aspectos que se deben de cumplir para satisfacer la norma.
Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se haya cubierto los requerimientos de la presente norma. La vigencia de este dictamen es de 2 años, siempre y cuando no sean modificado las condiciones que sirvieron para su misión. Cabe resaltar que en la anterior estaban bajo la ley federal de la metrología y su reglamento. Y de igual forma nos habla acerca del procedimiento para la evaluación de conformidad. La evaluación de conformidad de la presente norma podrá ser realizada a petición de parte interesada y las unidades de verificación deben de estar aprobadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los aspectos a verificar durante la evaluación de conformidad deben ser mediante la computación física o documental. Bueno, en la parte de arriba tenemos una pequeña imagen que tiene los siguientes títulos: disposición, comprobación, como les comentaba, documental o física, y criterio de aceptación. En la norma nos presenta una tabla bastante extensa, pero quisimos únicamente mostrarles esa parte. Bueno, en la comprobación tenemos el aspecto documental y física, y se dice que el patrón cumple cuando presenta los registros de la identificación y análisis de los riesgos por cada puesto de trabajo y área del centro laboral, con al menos los siguientes datos: tipo de actividad que desarrolla el trabajador, tipo de riesgo de trabajo identificado, región anatómica que se debe proteger contra el riesgo de trabajo identificado, puesto de trabajo y equipos de protección personal. Recordemos que el equipo debe ser de uso personal. Por otra parte, tenemos la comprobación física, la cual nos indica o nos dice que el patrón cumple cuando presenta evidencias de que proporciona equipos de protección personal a los trabajadores y demuestra que el equipo de protección personal que proporciona a los trabajadores cumple con las siguientes indicaciones. Debe atenuar la exposición del trabajador a los agentes de riesgo, en su caso que sea de uso personal. Debe estar acorde a las características físicas de los trabajadores y debe de contar con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos de fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento y destrucción final, es decir, durante toda su vida hábil que va a ser empleada por el trabajador. No te veo, compañera. Bueno, en cuanto a la selección del equipo de protección personal, se debe tomar en cuenta lo siguiente, que con base en la actividad que desarrolle cada trabajador en función de su puesto de trabajo, se podrá seleccionar el equipo de protección personal para la región anatómica del cuerpo expuesta y la protección que se requiera dar. También es requerido que los empleadores evalúen el área de trabajo para determinar si los peligros que requieren el uso del equipo de protección personal están presentes o si podrían llegar a estar presentes. Siguiente, por favor. Michelle, no veo tu cámara. No te veo. Profesor, lo que pasa es que anteriormente le había comentado que no tengo cámara en mi computadora. Pues desgraciadamente no tengo memoria de elefante. Tienen que avisármelo antes, por favor. Ok. Siguiente, bueno, en esta tabla podemos ver nosotros los equipos de protección de acuerdo a la región anatómica. En la tabla podemos ver en la parte superior clave y región anatómica, clave y equipo de protección personal, tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. Como clave número 1 tenemos la región anatómica de la cabeza y en la clave de los equipos de protección personal tenemos lo que es en la letra A, casco contra impacto, B, casco dieléctrico, C, capuchas, y estos son, bueno, el casco contra impacto es empleado cuando se tiene el riesgo de ser golpeado constantemente por algún objeto. El casco dieléctrico es empleado cuando se tiene el riesgo de una descarga eléctrica. El equipo, bueno, en la letra C, el equipo de capucha es empleado cuando se tiene la exposición a temperaturas bajas o exposición a partículas. Siguiente, por favor. En la clave número 2 tenemos ojos y cara, así como en la clave número A tenemos lo que es anteojos de protección, la clave número B, gogles, la clave número C, pantalla facial, la clave D, careta para soldador y la E, gafas para soldador. El equipo de anteojos de protección se utilizará cuando se tenga el riesgo de proyección de partículas o líquidos. En caso de estar expuesto a radiaciones, se utilizan anteojos de protección contra radiación. El equipo de gogles se utilizará cuando se tenga un riesgo de exposición a vapores o humos que puedan irritar los ojos.
El equipo de pantalla facial se utilizará cuando se tenga una exposición a proyección de partículas en procesos tales como esmerilado o procesos similares para proteger los ojos y cara. El equipo de careta para soldador se empleará se empleará para procesos específicos de soldadura eléctrica, y el equipo de gafas para soldador se empleará para procesos específicos de soldadura autógena. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos apreciar las imágenes de los equipos ya mencionados. En la ilustración 5 tenemos lo que son anteojos de protección, en la ilustración 6 gogles, en la ilustración número 7 pantalla facial, en la ilustración 8 careta para soldador y en la 9 gafas para soldador. Siguiente, por favor. Bueno, con la clave número 3 tenemos lo que es la región anatómica de los oídos, y para la clave de los equipos de protección personal, en la letra A tenemos lo que son tapones auditivos, en la B conchas acústicas, y estas serán empleadas como protección contra riesgo de ruido, de acuerdo al máximo especificado en el producto del fabricante. Aquí podemos ver las imágenes. En la ilustración 9 tenemos los tapones auditivos y en la 10 conchas acústicas. Siguiente, por favor. Bueno, en esta clave número 4 tenemos lo que es el aparato respiratorio, y en las claves de protección del equipo de protección tenemos en la letra A lo que es el respirador contra partículas, en la B respirador contra gases y vapores, en la C mascarilla desechable, en la D equipo de respiración autónomo. El equipo de respirador contra partículas será empleado como protección contra polvos o partículas en el medio ambiente laboral y que representan un riesgo a la salud del trabajador. El equipo de respirador contra gases y vapores será empleado como protección contra gases y vapores. Hay que considerar que hay diferentes tipos de gases y vapores, para los cuales se aplican también diferentes tipos de respiradores, incluyendo para gases o vapores tóxicos. La mascarilla desechable es una mascarilla sencilla contra protección de polvos. El equipo de respiración autónomo se utilizará cuando el trabajador entre a espacios confinados o cuando un respirador no proporciona la protección requerida. Siguiente, por favor. Igual aquí podemos apreciar la imagen de los equipos ya mencionados. En el número 12, en la ilustración número 12, tenemos el respirador contra partículas. En la ilustración 13, respirador contra gases y vapores. En la 14, mascarilla desechable. Y en la 15, el equipo de respiración autónomo. Aprovechando el Bueno, silencio, continuando. debo de decir que tengo equipos en donde no están trabajando de igual forma los integrantes. Ya tengo mi registro porque los integrantes solo me busca uno, a veces dos, y esos son los que para mí están trabajando. Los demás desconozco qué estén haciendo. Adelante, compañero. Te regreso un minuto de tu tiempo. Sí, gracias. Bueno, para continuar con esto, son las extremidades superiores que van a ser protegidas principalmente por guantes y mangas, dependiendo del tipo de riesgo o de función que tengan según en su puesto. Bueno, en este caso es de la clave anatómica del tronco. Se puede utilizar overoles o bata, dependiendo también del tipo de riesgo, desde que hay mandiles contra sustancias químicas, altas temperaturas, o también puede ser para el caso de bata para protección de laboratorios en hospitales. Y aquí vemos algunos ejemplos de este tipo. Para el caso de las extremidades inferiores, es básicamente en botas y en el uso de la protección también de piernas. Dependiendo también del trabajo, pueden ser calzado contra impactos, conductivo, dieléctrico o contra sustancias químicas. Aquí vemos algunos ejemplos de ellas que puede utilizarse cuando se utilizan sustancias químicas, se trabajan en agua, o pueden algunos con calzado contra impactos que tienen una punta de casquillo. En el tipo de selección de otros se utilizan equipos que no son comúnmente utilizados para un trabajo en específico, o que pueden ser utilizados
no de forma recurrente, como es el equipo de protección contra caída de alturas o el equipo para brigadista contra incendio. En esta tabla es para pedir los equipos de acuerdo al puesto que se utilice. La norma se aplica con claves, como ya las revisamos. Para el llenado de la siguiente tabla se establece el puesto y qué riesgo va a utilizar, y de acuerdo a ese riesgo se pide el equipo necesario. Aquí utilizamos el ejemplo de un soldador, que si pueden notar, vienen números en la tabla, que es de acuerdo al área que se va a proteger. El 1 corresponde a la cabeza, el 2 ojos y cara, 3 oídos, 4 patos respiratorios, 5 extremidades superiores, 6 el tronco, 7 extremidades inferiores y 8 en otros. Y de acuerdo a eso vienen las letras según lo que se utilice. En este ejemplo utilizamos el de un soldador, que por estar en un área donde no corre riesgo de que le caiga nada pesado o tenga algún trabajo, ahora sí que trabaja en un puesto que no tiene ese riesgo, decidió no usarse el casco. Pero si se fijan en el punto 2 está la careta de soldador, que esa sí es obligatoria ya debido a la luz y a la rebaba que puede soltar. En el de oídos, perdón, no se utiliza porque pues no hay algún ruido que pueda afectar, ni en aparato respiratorio. En extremidades superiores se usan los guantes dieléctricos que protegen de una descarga eléctrica, así como en el tronco y en las extremidades, que prácticamente esa protección es en contra de los trabajos que se trabaja contra electricidad. Sería sí, todo. nada más que déjame hacer la observación que todo esto que le estás poniendo debe de ser producto del estudio de riesgo. Sí, de hecho sí tiene que revisarse antes cuál es el trabajo que va a llevar y qué riesgos corre en ese puesto. Y sería todo por nuestra parte. Ok, de acuerdo a la mecánica que habíamos platicado, ustedes deben de traer preguntas que me deben de dar a mí nada más. Y ahorita les voy a pedir que al azar, tú tienes la lista, puedes ver la lista de los que están, van a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, y van a escoger a alguien, me van a dar su nombre, si la contesta bien le vamos a poner participación y si no, también le vamos a poner su nota. Todos los equipos van a hacer eso y de esta manera vamos a garantizar que los que están del otro lado están poniendo atención, y no quiero preguntas triviales, todo eso se califica, ¿no? Quiero preguntas de consenso importantes como las que yo voy a hacer. Adelante, terminaron bien en tiempo. Ahorita son los 20 minutos, yo les debía uno, no hay problema con el tiempo. Entonces, a partir de este momento tenemos 5 minutos, 6, 7 minutos para preguntas y respuestas. Empiecen ustedes, por favor, escojan a alguien al azar de los integrantes para que, pero no se tarden, porque se les va a ir el tiempo y eso también se califica. No sé si alguien de mis compañeros me quiere decir un número para que sea al azar. No, ustedes decidan quién. Es como si yo te dijera, Antonio, ¿sabes qué? Me están pidiendo despedir a 20 personas. No tengo yo a quién, tú dame 20 nombres. Así es allá afuera, ¿eh? Bueno, Mitch, no sé si quieras hacer tú la pregunta para Carrillo, Pereira, Edgar. Sí, ¿me puedes mencionar una obligación del trabajador, por favor? Usar lo que el patrón les dé como las caretas o el material. Podría ser, o... Sí, bueno, dice utilizar el equipo de protección personal. Sí, está bien. Más rápido, por favor. Si les corta el tiempo y no terminan, es en su contra.
Sí. Yo hago otra, si quieren. Brenda Palacios, ¿podrías decirme cuál es el objetivo de la norma 017? Sí, pues era establecer requisitos para que el patrón lo seleccione y adquiera. O sea, el objetivo de la norma, ¿no? En general. Sí. ¿Sí cumplió? Así es la pregunta que le falta un poquito. No, yo pregunto si sí te contestó, la respuesta es correcta. Sí. Yo digo que no, pero si tú dices que sí, aquí lo anoto. ¿Quién sigue? Yo tengo una pregunta para Alexis Ceballos. ¿Me puedes dar la definición de equipo de protección? No escuché la pregunta del compañero. Si me puedes dar la definición de equipo de protección personal. No escuché esa parte, perdón. Gracias. El que sigue. Llevamos 3, nos faltan 2 y nos quedan, creo que 2 minutos. No, 5 minutos. Yo tengo una pregunta para Claudia Estrada. ¿Me puede mencionar un ejemplo de protección para alguna parte del cuerpo? Sí, los gogles para los ojos y la cara, o para la cabeza del casco. Muy bien, Sí. gracias. Falta una. Qué difícil preguntarle 5 cosas a los compañeros. Qué difícil. Ruiz Ramos, pregúntenle a Ruiz Ramos. ¿Me puedes mencionar alguna obligación que tiene el patrón con sus trabajadores? Pues mostrar autoridad de los documentos que les preste la norma, o identificar y analizar los riesgos de trabajo para los que están expuestos a los trabajadores, podría ser una. Sí. Gracias. Lo primero que dijiste no, lo segundo sí. La principal obligación del patrón es determinar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, comunicárselos y dotarles del equipo de protección personal. Gracias. En este momento viene mi pregunta y en base a que termine la pregunta, compañeros, en ese momento ya pueden ustedes hacer team back entre ustedes de la manera como calificación en equipo, al contenido y a la forma de exponer. Y voy a volverlo a decir para que siempre al primer equipo que expone en la primera vez le doy cierta consideración. Ya Infante me dijo que no tenía medio, pero de los demás nomás vi a 2 personas exponiendo. Los demás no prendieron su cámara, no sé por qué. Es obligatorio, a menos que no tengas la tecnología, el método. Lo considero como lo hice con Infante, pero si no me lo dices, lo califico mal. Necesito verte porque yo necesito evaluarte qué tablas estás presentando para exponer. Hablaron de la unidad de verificación y no me dieron lo que yo le había pedido a Infante cuando hablé con ella y me queda la duda. ¿Puedo yo obligatoriamente o cuándo puedo y quiero y debo utilizar una unidad de verificación? Y no va para ti, Carla Michelle, hay otra compañera en el grupo que es Blas Pérez Emily. Blas Pérez Emily, por favor. Sí, profe. ¿Cuál es su pregunta?
¿No estabas poniendo atención? ¿Cuándo puedo yo o debo yo utilizar una unidad de verificación para darle cumplimiento a la norma 017? Cuando se utiliza la unidad verificadora. Ok, gracias. No es correcto. Terminamos. Empiecen a evaluar al equipo y yo solo comentaré lo siguiente. Existen algunas normas, solo algunas normas, en donde necesitas obligatoriamente contratar a una unidad de verificación. En la mayoría de las normas no es obligatorio. Te da la oportunidad la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de autorregularte, de autocumplir. De hecho, hay muchas cosas y por favor los equipos que vienen, por favor coméntenlo. Existen muchas cosas que te dice la autoridad, tenla, la debes de tener. Cuando yo la pida, me la enseñas, me la das. Y hay otras pocas que te dice, regístrala, tráemela, dámela. Estaríamos hablando de que un 90% de las cosas que pide la Secretaría es tenlas, úsalas, ponlas, aplícolas, y cuando yo te lo pida o te inspeccione, me las das. Y el otro 10%, que es muy poco, es obligatoriamente tráemela. Ya está. Entonces, equipo, váyase preparando y termino el comentario. Dentro de las pocas cosas que te pide la autoridad que le ingreses físicamente para que te lo autorice, una de ellas es el reglamento de trabajo. Y te lo dice puntualmente en la ley y te lo vuelve a pedir en varios documentos. Tu reglamento interno de trabajo es una obligación que debes de elaborar entre patrón, entre trabajadores, y para que rija en tu centro de trabajo, tienes que venir a ingresarlo a la secretaría. Si lo tienes, pero no está ingresado, no sirve, no vale. Por ejemplo, ojo, quien va a dar la norma 02 porque no me lo dan, aun cuando los pongo de anticipo, no me lo dan. Es obligación de toda empresa que su grado de riesgo sea alto, registrarlo en la secretaría, avisárselo a la secretaría. Si eres de riesgo ordinario, no. Y van a ver, ojalá y no, que cuando trabajen la parte de la norma y no la presenten, se les va a olvidar esta parte que es súper importante. Calculas tu riesgo de trabajo, eres alto y no se lo avisas a la secretaría, cuando te llegue te va a sancionar porque no estás cumpliendo con tus obligaciones. Oiga, pero la mayoría de las cosas no me las pide. Pues está así, y esos son los detalles de la norma que son finos y que hacen que valga la pena estas presentaciones. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le paso el mando?
Yo, Lucero Guerra. Compañero que tenías el mando, regrésamelo para dárselo a... ¿Dónde estás? Habla. ¿Yo? ¿A quién le vamos a dar el mando? Sí, Lucero Guerra. Lucero Guerra. Ahí estás. ¿Puedes poner la pantalla para ver tus integrantes y para ver el tema de tu equipo? No me parece que puedo compartir aún. Creo que se lo dio alguien más, profesor. ¿Quién? No sé qué pasó, que se salió de la sesión. Yo, profe Lucero. No sé dónde estás. Alexis, Joshua, Vázquez. Habla, por favor, para... Aquí estás ya. Lucero Guerra. Para que vean. Según yo ya. Sí, ya. ¿Qué tema te tocó exponer? Norma 005. Ay, no puedo. Me supongo que ya sus presentaciones están en mi correo, como ya saben que deben de estar, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Y su trabajo escrito también. Una cosa es la presentación y otra es el trabajo en extenso, en escrito. Sí, profesor. Sí. Bueno, ya lo saben todos, que eso no cambia. Tiene que estar antes de que inicie la clase, su presentación con su trabajo escrito en mi correo. Bueno, adelante. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo de la norma oficial mexicana 005 STPS 1998. Bueno, vamos a empezar porque se nos acaba el tiempo. Bueno, las sustancias químicas forman parte de toda la vida, están en nuestro organismo hasta las peligrosas que manejan las industrias para producir, no sé, alimentos, papel y en general las industrias, ¿no? Todos ocupan eso. Bueno, algunas causan riesgos y bueno, se las voy a definir más adelante. Bueno, la norma es relativa a las condiciones de seguridad e higiene de los centros de trabajo para el manejo, el transporte, el almacenamiento de las sustancias peligrosas. El objetivo de esta norma, pues, es establecer condiciones de seguridad e higiene para poder manejar estas sustancias peligrosas y prevenir y proteger la salud de los trabajadores. El campo de aplicación aquí dice que esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que se manejen sustancias químicas peligrosas. Déjame hacer un comentario. Ya me están llegando calificaciones. Bueno, para las definiciones, sustancia química peligrosa un comentario. es aquella que por sus propiedades
físicas y químicas suelen ser o tener las características CRETIP, que son corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y son biológicas infecciosas, que estas pueden ocasionar riesgos tanto para la salud humana como para el ambiente. Pongan atención aquí, el riesgo potencial es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa cause daño a los trabajadores o al centro de trabajo. Esto es importante ya que lo vamos a retomar en un ratito cuando les expliquen las medidas, más o menos. Y una actividad peligrosa, como ya sabemos, es un conjunto de tareas las cuales conllevan a una sobreexposición a riesgos para nuestra salud o integridad. Bueno, antes que nada, solo profesor, yo no puedo prender la cámara ya que mi internet está fallando y pues, se trabaría mi audio. Okay. yo les voy a hablar de las obligaciones tanto del patrón como del trabajador. Empezamos con las del patrón. Se tienen que mostrar los documentos derivados de esta norma. Se deben elaborar y tener actualizado tanto los procesos o sustancias químicas peligrosas, así como los manuales del procedimiento para el manejo, transporte, almacenamiento seguro, conforme los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial. Deben de considerar que se tengan las regaderas, lavaojos, vestidores y casilleros suficientes. Tiene que tener un manual de primeros auxilios y capacitar a sus trabajadores para que lo lleven a cabo de manera correcta. Y también deben de proporcionar el equipo de protección a los trabajadores. Por escrito debe de tener las actividades peligrosas y las operaciones en espacios confinados que tengan exposición a sustancias químicas peligrosas. Tienen que elaborar un programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Y se les debe de capacitar a los trabajadores a que sepan realizar esto. Se debe de tener un programa preventivo de la maquinaria y debe de tener un registro del mantenimiento correctivo y preventivo que se aplicó de al menos 12 meses. El patrón debe de comunicar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores y se les debe de hacer exámenes médicos, tanto de ingreso, periódicos y especiales. Ahora vamos con las obligaciones de los trabajadores. Deben de participar en la capacitación y adestramiento y cumplir con las medidas de seguridad establecidas. También deben de cumplir con el mantenimiento del equipo de protección y asistir a brigadas de respuesta a emergencias. Y por último, deben de someterse a exámenes médicos que correspondan según la actividad que desempeñen. ¿Me dejas hacer un comentario? Sí, profesor. La compañera ni me escuchó hace rato. No saben seguir instrucciones, ya me empezaron a llegar las calificaciones, pedí 2 calificaciones y solo me mandan una. ¿A qué estamos jugando, compañeras, compañeros? Dije, me das 2 calificaciones, una para contenido y otra para la forma como se expuso. La asertividad, la kinésica, la proxémica, el paralenguaje, las diapositivas. Por favor, entiendan porque voy a empezar a sancionar. Gracias, compañero. Seguimos. Adelante. Perdón, mi micrófono. Ya. Seguimos con los requisitos administrativos y para considerar y analizar el riesgo potencial del estudio, se necesita considerar 5 características, que son las siguientes. Primero, las características del proceso en el que se encuentran estas sustancias peligrosas, químicas peligrosas, las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de ellas, el grado y tipo de riesgo, que en esta norma se cita todavía la NOM 114 CTPS, pero ahora es sustituida por la NOM 018, que ya entró en vigor desde el 2018. Las actividades también peligrosas y los trabajos en espacios confinados se deben tomar en cuenta, y las zonas de riesgo y número de trabajadores expuestos por cada zona. Siguiente, por favor. Ok.
Ahora, para el procedimiento de autorización para realizar las actividades peligrosas, es importante elaborar un documento. En este se debe describir la actividad peligrosa, se debe mencionar el nombre del trabajador a efectuar la actividad, el lugar en donde se realizará la actividad, la fecha y la hora, tanto de inicio como término de la actividad, el equipo de protección personal a utilizar y el nombre y firma de 3 autoridades aquí, que sería el enterado que autoriza la actividad peligrosa, el responsable del área en donde se realizará la actividad, que es quien vigilará la actividad, el desarrollo de esta actividad, y la persona de mantenimiento del área en donde se realizará la actividad. Y también se debe anexar el procedimiento seguro para realizar esta actividad peligrosa. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, sobre el programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas, es importante tener ciertos parámetros. Una va a ser la hoja de seguridad de todas las sustancias químicas, tanto en el manejo, el transporte y el almacenamiento de estas sustancias. Ahora, también las cantidades máximas de las sustancias. La señalización de que se prohíbe ingerir alimentos y bebidas en el área de trabajo, la prohibición de fumar y utilizar flama abierta en las áreas donde esto presenta un peligro, los procedimientos de limpieza y orden también en el área de trabajo, el equipo de protección personal específico para el riesgo, el procedimiento de limpieza, desinfección o neutralización de la ropa y equipo de protección que pudiera contaminarse con estas sustancias peligrosas, y los procedimientos seguros para realizar actividades peligrosas y trabajos en espacios confinados. Siguiente, por favor. También se debe contar con un plan de emergencia en este programa específico. El plan de emergencia va a considerar 5 parámetros, que es procedimientos de seguridad en caso de fuga, derrame, emanaciones o incendio. Un manual de primeros auxilios, que ya se mencionó en el apartado 5.6, y el procedimiento para evacuación. El manual básicamente tiene tanto los medicamentos como los procedimientos de cómo atender o cómo auxiliar. El procedimiento para evacuación y así también procedimientos para volver a las condiciones normales y por último los procedimientos para rescate en espacios confinados. Gracias. Bueno, y continuando ya con los requisitos generales de esta norma, la norma nos marca 11 requisitos generales, y el primero de los cuales es que debemos de colocar señalamientos y identificar los fluidos, los tubos a través de los cuales fluyan las sustancias peligrosas. Los recipientes en donde se almacenen estas sustancias peligrosas en estado líquido deben de llenarse al máximo al 90% de su capacidad. De igual manera, los recipientes portátiles que estén sujetos a presión deben de contar con sus válvulas y sus manómetros y deben de contener la presión máxima a la que pueden trabajar indicada ahí en el equipo. En cuanto a las cimentaciones de los recipientes fijos, se debe de procurar que estos estén hechos de materiales en contra de fuego. Las tuberías y los recipientes deben de contener sistemas que permitan interrumpir el flujo de sustancias químicas. En la siguiente. Bueno, evidentemente debemos de tener una zona específica para el almacenamiento de estas sustancias peligrosas y se deben de identificar los recipientes de estas conforme, bueno, anteriormente a la NOM 114, actualmente la NOM 018, como mencionó mi compañera. Y también algo que parecía de sentido común es que debemos de mantener los recipientes cerrados mientras estos no estén en uso. De igual manera debemos de vigilar que la concentración de estas sustancias peligrosas no genere una atmósfera explosiva en el lugar de trabajo. También se debe de procurar que en espacios confinados se lleven a cabo los procedimientos del punto 7.2 y por último el punto que nos faltó incluir ahí es que se deben de contar con un sistema de ventilación artificial que
tenga adecuado mantenimiento y esté en buen funcionamiento. El siguiente punto que nos habla la norma, el punto número 10, son los requisitos son los requisitos del transporte, manejo y almacenamiento de las sustancias inflamables. Entonces, en cuanto al transporte, nos dice que las tuberías que conduzcan las sustancias peligrosas y que éstas estén expuestas al tránsito de la gente deben de contar con un sistema de protección. Es decir, que si en mi fábrica tengo tuberías que están conectando una parte con otra de la fábrica, pues debo de asegurarme de que al momento de que no se estén pasando equipo de carga, gente, pues pueden ocurrir accidentes y que, no sé, la tubería se rompa, se desgaste. Entonces deben de tener su adecuada protección sin que esto evite que se puedan arreglar o darle el mantenimiento a estas tuberías. El transporte de los recipientes portátiles de igual manera se debe de hacer de manera cerrada. En cuanto al manejo, nos dice que debemos de usar equipo y herramienta que no provoquen chispas y que cuando estemos trasvasando sustancias inflamables se debe de realizar esto con ventilación suficiente para evitar justo atmósferas explosivas. La siguiente, por favor. Y finalmente, para lo que es el almacenamiento, pues las áreas de almacén deben de estar aisladas de cualquier fuente de calor o de ignición y los dispositivos de almacenamiento deben de contar con dispositivos de relevo de presión y arrestadores de flama. Bueno, también cámara. Así como también tenemos los requisitos para el manejo, también está para la seguridad e higiene de transporte, manejo y almacenamiento de sustancias explosivas. La siguiente, por favor. La primera que nos menciona la norma es acerca del manejo, en el cual se debe elaborar un manual de procedimientos. Este es el único punto que nos pide un manual. La norma siempre funciona como una guía, entonces igual las empresas pueden agregar más puntos a este manual, pero estos son como los más importantes y los que se tienen que especificar. El primero es la instrucción de suspender las labores cuando se aproxima una tormenta eléctrica o tempestad, ya que puede causar algún riesgo de explosión. También se prohíbe el uso de herramientas como ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar calor, descargas eléctricas, chispas o flama abierta o introducir cualquier dispositivo electrónico que genere radiofrecuencia. Todo esto porque, pues, como son explosivas, en cualquier momento puede causar un accidente. Las sustancias explosivas deben ser manejadas exclusivamente por personal capacitado y autorizado por el patrón. Y antes de llevar a cabo las voladuras, que estos son como el momento en el que se hace la explosión de las sustancias, se debe verificar que se instale y opera una sirena de alerta. Esto con el fin de alertar a todas las personas que estén en un perímetro alrededor de 500 metros para que, pues, puedan estar alertas y sepan que va a haber una voladura. También tiene que estar funcionando 10 minutos antes de que sea disparada y 10 minutos después de que se dispare el último barreno. Hay que también alejar a todos los trabajadores de la zona de la voladura y verificar que se haya apostado al personal en los puntos de acceso al lugar donde se va a efectuar la voladura, con el fin de evitar el acceso de cualquier persona, para que, pues, no entren a la zona y, pues, no pueda pasarles nada. Todos los trabajadores también tienen que haber alcanzado un refugio seguro. La siguiente, por favor. También, aparte de, bueno, esas verificaciones, todavía del procedimiento también queda prohibido volver al lugar donde se realizó la voladura hasta que el personal capacitado revise que la zona se encuentra en condiciones de seguridad y higiene y se dé la autorización para regresar a dicha zona. Si hay indicios de esta falla en la dispara de algún barreno, los trabajadores no deben regresar a sus actividades hasta que el personal autorizado y capacitado localice todos los barrenos, porque, pues, si no han detonado, entonces, pues, pueden transcurrir otras explosiones y, pues, pueden fallar y puede haber más accidentes. Cuando se requiera usar explosivos primarios y secundarios, el manejo debe hacerse por separado, pues, ya que si se juntan, pues también pueden ser más nocivos. En el interior de los locales destinados al almacenamiento de sustancias explosivas solo debe encontrarse personal autorizado y bajo control.
Únicamente los trabajadores autorizados por el patrón pueden tener acceso al interior de los locales destinados al almacenamiento de sustancias explosivas. Y finalmente, los vehículos que entren al área del polvorín para cargar o descargar sustancias explosivas lo harán con matachispas en el tubo de escape, porque pues también por el tubo de escape salen gases que pueden reaccionar con las demás sustancias. La siguiente, por favor. Ahora, para el almacenamiento también son otros requerimientos, en el cual los polvorines deben de tener delimitadas las áreas de tránsito que se permita la maniobra de estiva, desestiva y manejo de estas sustancias. La operación del polvorín debe estar dirigida por una persona autorizada que conozca y aplique los procedimientos de operación y medidas de seguridad, porque pues no puede entrar cualquiera a estas zonas. El polvorín debe mantenerse controlado con respecto a limpieza y temperatura y ventilación. Y bueno, cuando se realicen trabajos en polvorines, se debe utilizar equipo de protección personal consistente en, que es ropa de algodón 100% con acabado antiestático, porque la estática pues también genera estas chispas que provocan explosiones. La ropa interior 100% de algodón, calzado de protección con suela conductiva y sin partes metálicas. La siguiente, por favor. Un favor, ¿le pueden dar acceso a María Fernanda Falcón, por favor? Y bueno, finalmente para el transporte solamente son 2 puntos muy importantes que debe realizarse exclusivamente por el personal debidamente capacitado y autorizado por el patrón, y debe llevarse a cabo en equipos o sistemas de seguridad que eviten explosión por golpe, chispa o calentamiento. La siguiente, por favor. Los requisitos de seguridad e higiene para el transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas, pues son 2 igual. Que es que el almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas debe hacerse en recipientes específicos de materiales compatibles con la sustancia de que se trate, ya que pues si estos reaccionan con el recipiente, pues también puede interferir en sus composiciones físico-químicas. Y el otro requerimiento es cuando el transporte de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas en los centros de trabajo se realiza a través de un sistema de tuberías o recipientes portátiles, estos deben de estar cerrados para evitar que su contenido se derrame o fugue, ya sea por las nubes que se generan alrededor de ellos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nos dice que... Les queda 1 minuto. Sí, lo que se encarga de la vigilancia es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y esta norma fue basada, la bibliografía fue en el Reglamento de Seguridad e Higiene del Medio Ambiente y Trabajo, título 2, capítulo 6, título 3, capítulo 3, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997 en México. Y hasta ahí está nuestra exposición. Ok, muchas gracias. Apenas en tiempo. 5 preguntas, por favor. Ok, pues para Adrianela Santos, si nos podría mencionar 2 procedimientos contemplados en el plan de emergencia, por favor. Sí, el primero sería el transporte de las sustancias y el otro el almacenamiento. No. Podría ser fugas, derrames o explosiones, procedimientos de seguridad ante estos accidentes. ¿Fue correcta o no correcta? No, incorrecta. Ok, aquí alguien más. Por favor, ya no muevan su presentación porque si no les van a dar la respuesta. La que sigue. Bueno, va para Ramón Alfaro. ¿Qué es el riesgo potencial? Es el riesgo que presenta una sustancia de poder generar algún accidente o algo, sí, o sí, algo así. No, la verdad creo que no. O un daño al trabajador, ¿no? Ajá.
Sí, está bien. un accidente daño al trabajador, pero, o sea, no luego, sino a través de distintas condiciones que se vayan presentando o se puedan presentar en el futuro. Sí, está bien. ¿Es correcto o es incorrecto? Sí, es correcto. La que sigue. ¿Cuáles son los... no, pero ¿para quién primero, verdad? De veras. A ver, veo. Para Michelle Infante Pérez. Sería, ¿cuáles son los exámenes que se deberían realizar a los trabajadores? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que se me cortó el internet. ¿Cuáles son los exámenes que se deberán realizar a los trabajadores? En esa parte solamente mencioné que era antes y después. O sea, que se tiene que hacer exámenes como de ingreso y también se tenían que ir haciendo mensuales. Me parece que lo mencionaron. Déjalo, busco ahorita en mis apuntes y te digo rápidamente. Tiempo. Pues sí está bien, le faltó uno, pero sí está bien. ¿Cuál es el que faltó? El de especiales, ¿no? Especializados. ¿Quién sigue? Bueno, yo tengo una pregunta para Mario Luna y es ¿a qué capacidad máxima se deben de llenar los recipientes de almacenamiento de sustancias químicas líquidas? Mencionaste que deben de estar máximo al 90% de su capacidad. Sí, es correcto. Y la última para Vianney, por favor. De acuerdo a los requisitos de seguridad e higiene, ¿en cuál de las tres que mencioné se elabora un manual para ratificar la seguridad en el uso de sustancias? ¿Para el manejo? Sí. Gracias. Ok. Normalmente pregunto esto en el examen y tiene que ver con el botiquín de primeros auxilios. El botiquín lo vamos a ver mencionado en la norma 05 y en alguna parte en el reglamento de seguridad. Ahorita estamos analizando la norma 05 y va la pregunta para el equipo. ¿Es correcto poner medicinas en el botiquín? Sí. No. No, viene indicado que son medicamentos y materiales de curación que se requieran en el centro de trabajo. Primero maduren la pregunta, primero, cuando estés en una entrevista de trabajo y contestes así como Cerillo, híjole. Todas las personas expertas en seguridad saben y transmitimos que no es correcto poner medicamentos en un botiquín. Si tú te vas al contenido de lo que marca la 5, de lo que marca el reglamento, no hay medicamentos. Si hay una nota que dice, solo se pondrán medicamentos en el botiquín si hay un médico que prescriba el medicamento, si hay un médico que esté al pendiente del suministro del medicamento. Si tú le pones albutamol, se lo van a chutar. Si tú le pones aspirina, se las van a tomar. Si tú le pones lo que le pongas al botiquín, se lo van a tomar. Y la gente se automedica. Entonces la ley, la autoridad, evita eso porque ha habido muertos que las personas llegan crudos, llegan con una sintomatología y solitos se automedican y se les han muerto en las empresas. Por eso ya no se recomienda poner medicamentos, puro material de curación, puras vendas, pura bla, bla, bla. Y solo cuando hay un médico de planta en la empresa es cuando hay medicamentos. De curación serían gasas, alcohol, agua oxigenada, vendas y... Claro, ve el material que marca la norma, la 5 y el reglamento y no va a haber. Y
Y si hay, pues está la indicación que te estoy comentando. Entonces, compañeros, no vayan a permitir que en sus botiquines haya medicamentos, porque si se les muere alguien, esas personas, los familiares de las personas, van a demandarte, porque se van a decir que se murió por culpa tuya. Y ahí está lo que estoy diciendo. Este material queda a criterio del médico responsable del servicio de urgencias y se usará bajo estricto control médico. Si no hay médico, no hay medicamento. Ahora les voy a pedir como cosa adicional que no se califica, que no es parte de que no lo presentaron, es algo que yo quiero que los compañeros les compartan a ustedes, por favor entiéndanlo de esa manera, es que por favor nos traigan para la siguiente clase, nos compartan para la siguiente clase así rapidísimo y lo manden por WhatsApp, ¿cuándo se debe de tener un médico? ¿Cuándo debe de haber enfermera, médico? ¿Bajo qué características la ley te obliga a tener un médico? ¿Ok? Eso es adicional. Y la siguiente pregunta es, uno de los puntos importantes que creo no lo escuché y puedo yo haberme equivocado, no veo la relación de la norma con que pide el grado de riesgo. Quiero verlo en sus diapositivas. Está en las 6, no, en las 7. En el primer círculo de las 7. En el primero, una más. En lo que lo encuentran. Ahí está. ¿Todos trabajaron? Sí, profesor. ¿Verdad de verdad que todos trabajaron? Sí, profesor, todos trabajamos. No vayan a andar cargando a alguien que no trabaje, porque en cuanto yo me dé cuenta, que sí me doy cuenta, todos pagan por andar cargando rémoras. El grado y tipo de riesgo según la 018. Bueno, la norma aún cita la 114. ¿Ahí dónde está? En el círculo morado, perdón, rectángulo morado. Ay. Estaba bien en esa. No, no es el grado y tipo de riesgo que yo hablo. La 5 te liga al estudio de riesgo. ¿Es el riesgo potencial? Entonces, sí. Se supone así se contesta, compañera. Lo otro que me estás diciendo no tiene que ver con la pregunta. Okay. Aquí está. La norma 5 te pide un estudio de riesgo potencial. La norma 17 te pide un estudio de riesgo. Estamos hablando de dos estudios de riesgo diferentes que nos llevan al mismo lugar. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, estas normas hacen la diferencia allá afuera en el sentido de que no es importante que te chutes todas las hojas de la norma, sino que sepas los puntos importantes de la norma, ¿no? Y entonces, para este equipo, para el tercer departamental y para todos los equipos, la parte del tercer departamental es práctica, es que nos digas cómo se llena, cómo se hace. En este caso, denos ejemplos del programa para el manejo, el estudio de riesgo potencial, denos ejemplos del programa específico de seguridad e higiene, punto importantísimo. Si yo te preguntara cuáles son las cosas importantes que da la norma 05, estudio de riesgo potencial, nos habla del botiquín, nos habla de un plan de emergencia, nos habla de requisitos para la seguridad, nos hablas de procedimientos de autorización de trabajos con sustancias químicas peligrosas
pero la parte importante es ese estudio de riesgo potencial. ¿Ok? Porque luego me sacan cientos de cosas, muchas cosas, y cuando están en una entrevista, pues ahí nos damos cuenta que no tienes ni idea de la norma. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos puede dar el equipo de la norma 17? ¿Cómo llenar esa matriz? Que nos dé ejemplos de equipos de protección, que nos haga cosas prácticas para que ustedes entiendan. Si no conocen qué es una polaina, que vean una polaina. Si no conocen qué es un mandil, más que lo escuchan, que se lo dicen a su tío, a su primo o a su cuñado, que es un mandil. Si no saben qué es equipo especial, pues ahí es donde ustedes, yo les decía que hay videos cortos o largos, háganlo dinámico. Y no estoy diciendo que no lo hayan hecho dinámico, lo que estoy dándoles es opciones. En las 5, pues hay muchísimos documentos. Yo le diría a cada uno de los que están escuchando en esta ocasión que yo te voy a contratar para que me hagas un plan de emergencia, te voy a contratar para que me hagas un manual de primeros auxilios, te voy a contratar para que me hagas un análisis de riesgo potencial, te voy a contratar para que me hagas un programa específico de seguridad e higiene, y debes de saber el contenido de ellos. Y gran parte de la norma se basa en eso. ¿Ok? Y no me digas que tenga yo que contratar a alguien para que me lo haga. Pregunta última. ¿Es obligatorio contratar una unidad de verificación para la validación de esta norma? ¿Sí o no? Pues no lo menciona. No escucho y ya se va a acabar el tiempo. Bueno, en lo personal desconozco, profesor. Creo que en la norma no mencionaba algo parecido, pero me imagino que si trabajas con sustancias peligrosas igual y sí, ¿no? Pero si no trabajas con sustancias peligrosas, pues a lo mejor no. La norma en la parte de unidades de verificación inicia siempre o casi siempre será opcional el contratar una unidad de verificación. Y aquí la pregunta, Idogu, es la siguiente, que es la parte importante, porque si no vas a llegar como ingeniero en seguridad, como ingeniero ambiental, y le vas a decir, contratemos para todo una unidad de verificación. ¿Sabes qué va a suceder? Te van a correr. Claro. Las unidades de verificación en la mayoría de los casos son opcionales si es que quisieras tener el respaldo de algo. Pero si no lo quieres tener en la mayoría de las normas, claro que sí hay normas que a fuerza tienes que ir con una unidad de verificación. Si no lo quisieras tener, porque no te lo están pidiendo como requisito ni la norma, a lo mejor te lo pide como requisito un proveedor, pero no es obligación tuya por parte de la norma. Yo le puedo demostrar a la autoridad que puedo cumplir con la 1, que puedo cumplir con la 2, que puedo cumplir con la 5, que puedo cumplir con la 18, que puedo cumplir con la mayoría de las normas. Solo no voy a poder cumplir y necesitaré una unidad de verificación cuando se requiera equipo acreditado, equipo certificado. Es como si yo te dijera, Joshua, mídeme el nivel de ruido en tus instalaciones y para que te lo acepte, me lo tienes que dar con un equipo calibrado, aprobado, certificado. ¿Qué me va a decir Joshua? No lo tengo y no lo voy a comprar para cubrir una necesidad una vez. Entonces, ¿qué haces, Joshua? Te lo estoy pidiendo como obligación, como requisito para que te contrate. Entonces, vas y buscas una unidad de verificación que te lo haga, que te dé un reporte validado. Automáticamente, cuando te le da una unidad de verificación, te sirve para validar. ¿Me expliqué? Recurrimos a los laboratorios certificados, ¿cierto, profe? Es como cuando recurres a los laboratorios certificados. Oye, necesito que me midas el ruido. No tengo equipos.
pues, no vas a comprar un equipo para ruido perimetral, entonces vas con alguien que tenga certificada la norma de ruido. Oye, es que necesito medir esto. Ah, te lo están pidiendo, la misma norma te lo pide, es cuando. Entonces yo les voy a pedir a todos, ahorita Joshua, a ti te lo voy a pedir en específico, échale una miradita a la norma, en la parte de unidad de verificación, si dice, tendrá la opción y no te liga a un estudio con equipo calibrado, certificado, con una firma certificada, entonces la norma la puedes ir cumpliendo tú al interior con trabajo individual, en equipo, en talado. Es como la capacitación, ¿no? La norma te dice, deberás de capacitar a tu personal y puedes tener la opción de contratar agentes externos. ¿Se entendió? Vale, sí. Sí, sí.